La audiencia quedó totalmente desconcertada al escuchar las primeras declaraciones transmitidas en vivo. La presentadora apenas podía ocultar su asombro mientras relataba cada detalle del suceso. Desde el primer segundo, el público supo que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. La tensión creció a medida que la información avanzaba. Era evidente que este sería uno de los momentos más comentados del día. Las cámaras captaron el instante exacto en el que ambos fueron mencionados por primera vez en el informe matutino. Y decía: Tiene El ambiente en el estudio se volvió más intenso, como si todos esperaran un desenlace aún más sorprendente. La presentadora mantenía un tono firme, consciente de la magnitud del impacto mediático. Los espectadores comenzaron a compartir la transmisión masivamente. La reacción del público fue inmediata y explosiva. El nombre de ambos empezó a hacer tendencia en cuestión de minutos. La noticia tomó forma de manera rápida, atrapando la atención de incluso aquellos que no suelen seguir programas de entretenimiento. Jalil Ibrahim Seyhan fue descrito con un nivel de detalle que aumentó la intriga general. Su presencia, aunque no en persona, dominaba la narración. Cada frase alimentaba la expectación del público. La historia avanzaba con un ritmo electrizante. Todo parecía indicar que este sería uno de los informes más recordados del año. Sila Türkoğlu, por su parte, se convirtió en la pieza clave del relato, mientras la presentadora destacaba su rol en el sorprendente acontecimiento. La audiencia se preguntaba cómo reaccionaría ella ante la situación. Su nombre comenzó a circular en redes sociales, con una fuerza imparable. Cada segundo, nuevos comentarios aparecían desde distintos países. La actriz, sin siquiera pronunciar palabra, ya había captado la atención de millones. El poder de su imagen se hacía evidente. A medida que avanzaba el informativo, los espectadores no podían apartar la vista de la pantalla. La tensión narrativa mantenía a todos expectantes sobre la próxima frase. Sobre la próxima frase. Las reacciones se multiplicaban, mientras las cadenas replicaban el contenido. El acontecimiento se transformó en un fenómeno mediático instantáneo. Instantáneo. La relación entre ambos nombres generó aún más especulación. Nadie quería perderse el desenlace. El equipo de producción decidió repetir el vídeo inicial, debido a la avalancha de solicitudes de los espectadores. La repetición no disminuyó el impacto. Al contrario, aumentó la curiosidad colectiva. La presentadora insistió en que la información debía tomarse con atención. Su voz transmitía la seriedad del momento. La reacción en redes alcanzó su punto más alto. El tema dominó todas las plataformas. Mientras la historia continuaba, el equipo de análisis del programa intervino para ofrecer una lectura más profunda del suceso. Aunque evitaron especulaciones, su tono indicaba la magnitud del revuelo causado. El público permanecía atento a cada palabra. La figura de Jalil Ibrahim Seyhan adquirió un protagonismo absoluto en la transmisión. Su nombre resonaba en millones de dispositivos simultáneamente. La curiosidad no hacía más que crecer. Sila Türkoğlu también fue objeto de comentarios detallados por parte del panel. La presentadora destacaba su papel en el mundo del espectáculo y su influencia mediática. La audiencia seguía reaccionando con entusiasmo a cada mención. El seguimiento del tema se volvió global. Cada comentario generaba nuevas interpretaciones entre los espectadores.
Era evidente que la historia estaba destinada a volverse viral. El informe avanzaba con una narrativa cada vez más intensa. Tonto. Las imágenes mostradas capturaban la atención de todos los presentes. La presentadora reforzaba constantemente la importancia del acontecimiento. El nombre de ambos seguía dominando los titulares. Los espectadores llenaban las redes con teorías sobre el trasfondo de la noticia. La magnitud del interés superaba cualquier expectativa. El estudio se mantuvo completamente enfocado en el informe, sin dar paso a otros temas. La productora confirmó que el segmento sería extendido debido al interés masivo. El público agradeció la decisión, ya que la historia parecía tener aún más por revelar. Los comentarios en redes se multiplicaban sin pausa. La transmisión alcanzó un número récord de espectadores simultáneos. Todo indicaba que el impacto sería histórico. La presentadora describió el momento como uno de los más sorprendentes del año televisivo. El programa adquirió una energía distinta, alimentada por la intensidad del relato. La combinación de ambos nombres generaba una fascinación difícil de explicar. Los especialistas coincidieron en que no se trataba de una noticia común. Las reacciones del público demostraban que era un evento extraordinario. La audiencia seguía completamente cautivada. Halil Ibrahim Ceylan seguía ocupando la narrativa principal, con descripciones que resaltaban su relevancia. El público reaccionaba con una mezcla de sorpresa y emoción. Su nombre marcaba tendencia en múltiples plataformas al mismo tiempo. La presentadora continuaba enfatizando que el impacto no se limitaba al país. El eco internacional comenzaba a hacerse visible. La historia estaba rompiendo fronteras. Sila Türkoğlu mantuvo su presencia dominante en la transmisión, incluso sin aparecer directamente. Los espectadores querían saber más sobre su papel en el acontecimiento. El panel señalaba constantemente su importancia en el desarrollo del tema. Desarrollo del tema. Las redes seguían inundándose de comentarios relacionados con ella. La repercusión parecía no tener límites. La historia crecía con cada minuto. Cada minuto. La transmisión alcanzó su punto más alto cuando la presentadora ofreció un resumen detallado de la noticia. La tensión en el estudio aumentó mientras la audiencia esperaba ese momento. Cada frase añadía un nuevo elemento a la conversación global. El público se mantuvo conectado de principio a fin. La intensidad del relato no decayó en ningún momento. El clip del resumen fue compartido miles de veces. El segmento final del informe mantuvo el mismo nivel de fuerza que el inicio. La presentadora concluyó enfatizando la importancia del acontecimiento. El público seguía comentando con una energía impresionante. La repercusión de la noticia parecía no tener fin. Halil Ibrahim Ceylan y Sila Türkoğlu seguían siendo los nombres más repetidos del día. La historia había dejado huella. Tras la emisión, múltiples programas retomaron el tema y continuaron analizándolo en profundidad. Cada análisis aportaba una nueva perspectiva. El público seguía participando activamente en todas las plataformas. La historia no solo dominó un canal, sino toda la programación del día. Los panelistas coincidieron en su impacto mediático. El fenómeno se extendió sin freno. El día cerró con un balance sorprendente. El informe se convirtió en el más visto de la semana. La presentadora agradeció a la audiencia por el apoyo masivo. El video completo se repostó innumerables veces. Halil Ibrahim Ceylan y Sila Türkoğlu quedaron posicionados como los protagonistas indiscutibles del día.
la noticia se transformó en un evento viral histórico. El 19 de noviembre de 2025 será recordado como una fecha mediática inolvidable.